Hubo un tiempo en que todo parecía perfecto, aunque solo fuera una ilusión. Marcos y Elena se conocieron jóvenes, en un pequeño pueblo donde la vida no era fácil, pero el amor parecía suficiente para vencer cualquier obstáculo. Ella, con su vestido sencillo y una sonrisa que iluminaba cualquier rincón, siempre creyó en un futuro juntos. Él, ambicioso y soñador, prometió que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la realidad se fue haciendo más dura. Marcos comenzó a trabajar en la ciudad, dejando atrás a Elena y a su hijo recién nacido, Andrés. Lo que al principio fue una promesa de progreso, se volvió excusa para la distancia y la indiferencia. Marcos se fue alejando de Elena, de Andrés, y también de los valores que un día juró mantener. Pasaron los años y Marcos no regresó. Construyó una nueva vida en la ciudad, rodeado de lujos y comodidades, mientras Elena luchaba sola. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Cuidando de Andrés, intentando que la pobreza no quebrara sus sueños ni su dignidad. Cada noche, ella le contaba a Andrés historias de esperanza, de un padre que algún día volvería y que todo mejoraría. Pero el tiempo fue borrando esas palabras y dejando solo heridas. Andrés creció con el silencio de un padre ausente, con la sombra de una familia que no quiso quedarse. Su corazón se llenó de preguntas, de rabia contenida y de un deseo profundo de justicia. Sabía que algún día tendría que enfrentar ese abandono, esa mentira disfrazada de promesas. La oportunidad llegó cuando Andrés, ya adulto, logró un trabajo en la ciudad. Su vida cambió, pero el recuerdo de su madre y sus sacrificios nunca se borró. Fue entonces cuando decidió buscar a Marcos, no por venganza, sino por respuestas. Y aquel día, en un restaurante elegante donde Marcos solía almorzar con sus socios, Andrés se encontró frente a frente con el hombre que una vez fue su padre. El silencio se rompió con un simple «Hola». Marcos levantó la mirada, desconcertado. No esperaba ver a ese joven de rostro firme y mirada desafiante. Andrés no dudó ni un instante. Tomó asiento y empezó a hablar. «Soy tu hijo, Andrés, y he venido a entender por qué nos abandonaste». Marcos intentó excusas, palabras vacías que se desvanecían frente a la determinación de Andrés. No había lugar para arrepentimientos ni promesas rotas. El hijo mayor, con la fuerza que solo el abandono puede forjar, enfrentó a su padre con una verdad clara y brutal. El pasado no se borra con dinero ni con indiferencia. Esta es la historia de un abandono, de un reencuentro inesperado y de una batalla silenciosa por el amor y la justicia que nunca debieron perderse. La historia de Andrés y Marcos. Un duelo entre padre e hijo que cambiará sus vidas para siempre. Marcos miraba a Andrés sin saber cómo responder. La figura frente a él no era solo un joven cualquiera. Era la evidencia viva del pasado que quiso enterrar. Andrés, sin embargo, no buscaba confrontar con odio, sino con la verdad que durante años quedó oculta bajo capas de silencio y abandono. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué nos dejaste? La voz de Andrés no temblaba. Estaba cargada de años de preguntas sin respuesta. Marcos tragó saliva, consciente de que las palabras que tenía eran insuficientes para reparar el daño. Las cosas no fueron fáciles, Andrés. Tenía que salir adelante, no pude, empezó a decir. Pero Andrés lo interrumpió. ¿Salir adelante? ¿Y mamá? ¿Y yo? ¿No pensaste en nosotros? Cuando se enfermaba, cuando necesitaba ayuda, cuando necesitaba que estuvieras ahí. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y reproche. Marcos bajó la mirada. En ese momento recordó las noches en las que Elena le llamaba llorando. Las veces que Andrés le pedía que volviera a casa, y él solo prometía que lo haría, sin cumplir. La distancia que él eligió fue un muro invisible que dejó atrás a una familia rota. Andrés continuó. No necesito que me digas que lo hiciste por nosotros. Solo quiero entender cómo alguien puede dejar a su propia sangre atrás, como si no importáramos nada. La voz se hizo más firme, casi como si estuviera defendiendo a la mujer que sacrificó todo por él. Marcos sintió el peso de cada palabra. Quiso justificarse, pero sabía que ningún argumento podía cambiar el pasado. Se sentía atrapado en un remolino de culpa y vergüenza que Andrés sacaba a la superficie con cada frase.
La conversación llamó la atención de otros clientes en el restaurante, pero para ellos solo era un duelo silencioso entre dos almas heridas, buscando sanar o condenarse para siempre. Andrés, decidido, puso una foto sobre la mesa. Era él de niño, en brazos de Elena, con una sonrisa tímida y sincera. «Este es tu hijo, papá. Este es lo que dejaste atrás». Marcos no pudo evitar que un nudo se formara en su garganta. La imagen le recordaba todo lo que perdió y el daño irreparable que causó con su abandono. Por primera vez en años, enfrentaba la verdad sin excusas, sin máscaras. El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero esta vez era un silencio cargado de posibilidades. Andrés esperaba una respuesta, una explicación, una señal de arrepentimiento real. Marcos buscaba en su interior una forma de reparar lo imposible. La historia apenas comenzaba, y ese encuentro en el restaurante sería solo el primer paso hacia un camino lleno de dolor, pero también de esperanza. Marcos tomó aire profundamente, sabiendo que las palabras que salieran de su boca marcarían el resto de su vida. «Andrés, no tengo excusas que valgan. Fallé como padre, y eso es algo que cargaré para siempre. Dejé que la ambición me cegara y olvidé lo más importante, mi familia». La sinceridad en su voz sorprendió a Andrés, pero también lo hizo dudar. ¿Era ese arrepentimiento verdadero o solo un intento más de justificarse? Andrés lo observó fijamente, buscando en sus ojos la verdad que necesitaba para poder seguir adelante. «Mi mamá trabajó sin descanso, soportó humillaciones y luchó contra la pobreza para que yo tuviera una oportunidad. No solo nos abandonaste a nosotros, sino que también abandonaste su sacrificio». La voz de Andrés se quebró por un instante, dejando salir un dolor que había reprimido durante años. «Lo sé, y no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que desde que me enteré que tenías una familia, cada día que viví con esa mentira fue un golpe al corazón». Marcos bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «Cuando supe que venías a la ciudad, intenté prepararme para enfrentarme a ti, para confrontarte con todo lo que sentía. Pero verte aquí, frente a mí, me obliga a enfrentar mucho más que palabras». Un camarero se acercó para preguntar si deseaban algo más, pero ambos negaron con un gesto. La tensión en el aire era palpable, como si ese momento fuera un punto de quiebre en sus vidas. «Papá, no quiero que esta conversación sea solo un juicio. Quiero que entiendas que aunque no vuelvas a ser el padre que no fuiste, podemos intentar construir algo, aunque sea desde cero». Andrés tomó un sorbo de agua, tratando de controlar las emociones. «Pero para eso necesito que seas honesto conmigo, sin mentiras ni evasivas». Marcos asintió lentamente, sintiendo que por primera vez su hijo le ofrecía una puerta abierta, una oportunidad para redimirse. «Haré todo lo que esté en mis manos para enmendar este daño, Andrés. No será fácil, pero quiero intentarlo». La mirada de Andrés se suavizó, aunque la desconfianza seguía presente. «No será un camino fácil para ninguno de los dos. Pero si realmente quieres que esto funcione, tienes que demostrarlo con hechos, no solo con palabras». En ese instante, el ruido del restaurante pareció desaparecer. Para ellos el mundo se reducía a esa mesa, a esa conversación que cambiaría el curso de sus vidas. Lo que empezó como un encuentro tenso y doloroso, ahora mostraba una luz tenue de esperanza. Marcos y Andrés sabían que el pasado no se podía borrar, pero también comprendían que el futuro aún estaba por escribirse. Y esa noche, en aquel restaurante, empezó a trazarse una nueva historia. Una historia de perdón, lucha y quizás reconciliación. Los días siguientes a aquel encuentro en el restaurante fueron una montaña rusa emocional para Andrés. Por un lado, sentía que había dado un paso gigante al enfrentar a su padre. Por otro, la incertidumbre y el miedo a una nueva decepción lo acompañaban cada instante. Su vida, marcada hasta entonces por la ausencia, ahora se encontraba en un punto de inflexión inesperado. Elena, al saber que Andrés había visto a Marcos, reaccionó con una mezcla de sorpresa, preocupación y esperanza. «Si decides abrirle la puerta, hijo, hazlo con cuidado. No olvides todo lo que hemos pasado. No puedes dejar que te haga daño otra vez». Sus palabras estaban llenas de amor y protección, pero también de un profundo miedo a que la historia se repitiera. Andrés entendía ese miedo.
Crecer sin un padre presente había dejado cicatrices invisibles que aún dolían. Pero ahora, con la posibilidad de recuperar algo perdido, sentía que debía intentarlo, aunque fuera solo para cerrar un capítulo que había quedado inconcluso. Mientras tanto, Marcos comenzó a hacer cambios en su vida. Se dio cuenta de que la riqueza y el éxito no eran suficientes para llenar el vacío que había dejado. Buscó a un terapeuta para entender sus errores y trabajar en su responsabilidad como padre. Su ego y orgullo comenzaron a ceder ante la realidad de que la familia no se compra ni se ignora. Un día, Marcos llamó a Andrés para invitarlo a una reunión en un café tranquilo. Quería hablar, no solo como un hombre que había fallado, sino como un padre que deseaba reconstruir la relación. Andrés aceptó, aunque con reservas. Sentados frente a frente, Marcos habló con humildad. No espero que me perdones hoy, ni mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, para apoyarte si me dejas ser parte de tu vida. Andrés lo escuchó en silencio, pensando en todo lo que había sufrido y en el futuro que aún podía escribir. El proceso fue lento. Hubo momentos de tensión, discusiones y recuerdos dolorosos que salían a la luz. Pero también hubo pequeños avances, llamadas inesperadas, mensajes sinceros y encuentros que poco a poco fueron reconstruyendo un puente entre ambos. Andrés también comenzó a notar que Marcos mostraba interés genuino en conocer a Elena, en entender su lucha y sus sacrificios. Fue un paso pequeño, pero significativo. La mujer que tanto había amado y que tantos años había esperado un cambio, empezaba a ver que quizás, solo quizás, el hombre que una vez amó podía redimirse. La historia de Andrés y Marcos se convirtió en un ejemplo de que, aunque el abandono duele y marca, el perdón y el esfuerzo pueden abrir caminos nuevos. No fue fácil ni rápido, pero en cada paso, ambos aprendieron que el amor, aunque roto, puede sanar con voluntad y tiempo. Sin embargo, no todo fue sencillo ni lineal. Andrés, en lo más profundo de su corazón, seguía guardando resentimientos. La herida de la ausencia no desaparecía con palabras ni con promesas. En ocasiones Marcos regresaba a viejas actitudes, dejando escapar fragmentos de egoísmo y orgullo que Andrés detectaba al instante. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Andrés detuvo a Marcos y le dijo con firmeza: «Papá, no basta con querer cambiar. Tienes que demostrarlo. No quiero más excusas ni promesas vacías. Necesito hechos. Necesito sentir que realmente te importa». Marcos asintió, con la sinceridad tatuada en el rostro. «Lo sé, Andrés, y no te voy a fallar otra vez». Pero las palabras eran solo el inicio de un largo camino. En ese momento, Andrés tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida y la de su familia. Invitó a Marcos a conocer a Elena, la mujer que había sido el pilar de su infancia, la que con sacrificio y amor había llenado los vacíos que él dejó. No era una invitación fácil, pero era necesaria. El encuentro fue emotivo y tenso. Elena, aunque abierta a la reconciliación, no podía olvidar el dolor ni las noches de incertidumbre que sufrió. Marcos, por su parte, se mostró humilde y agradecido por la oportunidad. Sabía que esa mujer era el verdadero corazón de su familia, y que sin ella, nada tendría sentido. Durante la reunión, Andrés contó a su madre sobre los avances y retrocesos en su relación con Marcos. Elena escuchaba con atención, sin perder la esperanza ni la prudencia. «Si decides perdonarlo, hijo, hazlo con el corazón, pero también con la cabeza. El amor no debe cegarnos, debemos ser fuertes». El paso siguiente fue que Marcos intentara ser parte activa de la vida de Andrés y Elena, no como un espectador distante, sino como un hombre dispuesto a reparar el daño. Empezó a ayudarlos en lo que podía, no con dinero ni regalos, sino con presencia, apoyo y cariño sincero. Con el tiempo, la relación entre Marcos y Andrés fue madurando. La distancia emocional que los separaba comenzó a acortarse con conversaciones honestas, momentos compartidos y un esfuerzo constante. Aunque las cicatrices seguían allí, la esperanza de sanar y construir un futuro juntos crecía. Andrés comprendió que el perdón no es olvidar, sino aceptar el pasado para no vivir preso de él. Y Marcos aprendió que el verdadero éxito no está en la riqueza material, sino en las conexiones que hacemos con quienes amamos.
Pero el camino hacia la reconciliación no estuvo exento de obstáculos. Marcos tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, la culpa, el orgullo herido y las críticas de quienes no comprendían su cambio. Algunos amigos del pasado lo veían con desdén, mientras que otros simplemente se alejaron, incapaces de aceptar que aquel hombre ambicioso y frío ahora buscaba sanar heridas profundas. Andrés, por su parte, también enfrentaba dudas internas. Había momentos en los que sentía que la sombra del abandono seguía presente, que el pasado era una barrera infranqueable. Sin embargo, el deseo de construir una relación verdadera con su padre lo mantenía firme. Una tarde, mientras compartían un café, Marcos reveló a Andrés algo que hasta entonces había guardado en secreto. Cuando te dejé, pensé que era lo mejor para todos. Pero cada noche, el silencio me recordaba que me había equivocado. El peso de esa decisión casi me destruye. Quería volver, pero no sabía cómo enfrentar el daño que había causado. Andrés escuchó en silencio, sintiendo la vulnerabilidad de su padre. Esa confesión abrió una nueva puerta para la empatía y la comprensión mutua. Aquel hombre que parecía tan distante estaba tan herido como él, y quizás más perdido. Con el tiempo, comenzaron a compartir más momentos juntos. Marcos asistía a los cumpleaños de Andrés, conoció a sus amigos y hasta apoyó a Elena en proyectos que ella había iniciado para ayudar a la comunidad. No era solo una relación de padre e hijo, sino de personas que aprendían a confiar y amarse de nuevo. La vida les presentó también desafíos inesperados. Problemas de salud, dificultades económicas, repentinas, y conflictos familiares pusieron a prueba la fortaleza del vínculo que estaban construyendo. Pero cada vez que parecía que todo se desmoronaba, se apoyaban mutuamente, recordando que la familia es más que sangre, es compromiso y lealtad. Andrés empezó a entender que la vida no es perfecta, que todos cometemos errores, pero que lo importante es tener la valentía de enfrentarlos y crecer. Marcos, por su parte, valoraba cada instante con su hijo y con Elena, agradecido por la segunda oportunidad que le habían dado. La historia de abandono se había transformado en una historia de perdón y esperanza, una que mostraba que aunque el pasado duela, el futuro aún puede escribirse con amor y esfuerzo. Pasaron los meses, y la relación entre Marcos y Andrés siguió fortaleciéndose, pero no sin tensiones. A veces, viejos rencores surgían en discusiones inesperadas. Andrés recordaba cada ausencia, cada promesa rota, y Marcos luchaba contra su instinto de defenderse, aprendiendo a escuchar sin justificar. Un día, mientras caminaban por un barrio donde Andrés creció, Marcos se detuvo frente a una vieja casa deteriorada. «Este lugar fue nuestro hogar», dijo Andrés, con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Aquí mamá luchó cada día, para que no nos faltara nada, aunque no tuviéramos mucho». Marcos tocó la puerta con respeto, y, para sorpresa de ambos, Elena abrió. Su rostro reflejaba las marcas de la vida, pero también la fortaleza inquebrantable que siempre tuvo. «Hola, Marcos», dijo con voz firme, sin perder la dignidad. «Nunca pensé que volverías, pero aquí estás». El ambiente era tenso, cargado de recuerdos y emociones. Marcos tomó aire y se dirigió a Elena con sinceridad. «Quiero agradecerte por todo lo que hiciste, por mantener viva a esta familia cuando yo no pude. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo valoro». Elena lo miró fijamente, y después de un momento de silencio, respondió: «Gracias, Marcos. Pero las palabras no cambian el pasado. Si quieres estar en nuestras vidas, tendrás que demostrarlo con acciones». Andrés observaba esa interacción, sintiendo cómo su familia, rota durante años, comenzaba a recomponerse lentamente. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero también que este era un paso esencial. Con el apoyo de Elena, Marcos empezó a involucrarse más en la vida cotidiana. Ayudaba con las reparaciones de la casa, acompañaba a Andrés en sus proyectos, y poco a poco se ganó la confianza no solo de su hijo, sino también de su madre. La familia, aunque imperfecta, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Las heridas del abandono seguían ahí, pero el amor y el esfuerzo por sanar creaban un puente sólido entre ellos. En ese barrio humilde, donde el pasado quedó marcado, la esperanza renacía. Andrés, Elena
y Marcos demostraban que aunque las decisiones equivocadas pueden destruir, el amor verdadero tiene el poder de reconstruir. Esta historia, que comenzó con abandono y dolor, estaba en camino de convertirse en un testimonio de perdón, resiliencia y la fuerza inquebrantable de la familia. Pero la vida no deja que las historias fáciles duren mucho tiempo. Un día, Andrés recibió una llamada inesperada. Su madre, Elena, había sido hospitalizada por una complicación inesperada en su salud. La noticia sacudió a todos, poniendo a prueba nuevamente la fortaleza que habían construido. Marcos fue el primero en llegar al hospital. El frío pasillo, las luces blancas y la incertidumbre llenaban el aire. Al ver a Elena en la cama, pálida pero con esa fuerza interior intacta, Marcos sintió una mezcla de culpa y determinación. No puedo perderla, pensó. Ella es el alma de esta familia. Andrés, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de su madre mientras Marcos observaba en silencio, reconociendo el valor de aquella mujer que durante años había llevado el peso del abandono y la pobreza. Fue un momento donde el pasado y el presente se encontraron con fuerza. Durante las semanas siguientes, Marcos se convirtió en un apoyo constante para Elena y Andrés. Acompañó a la familia en cada paso, desde las visitas médicas hasta las largas noches de vigilia. Era la primera vez que se sentía realmente parte de algo que no podía comprar ni controlar: la familia. Esa experiencia unió aún más a los tres. Marcos, que había llegado con miedo y dudas, comenzó a entender que el amor es un acto diario de presencia y compromiso, no solo palabras bonitas. Andrés vio en su padre un hombre cambiado, dispuesto a luchar por ellos. Elena, a pesar del sufrimiento, encontró en ese cuidado una razón para perdonar y sanar. No olvidemos que la familia es lo que nos sostiene cuando todo lo demás falla, les dijo una noche, mientras miraba a sus hijos con ojos llenos de esperanza. El regreso a casa fue un símbolo de renacimiento. La casa humilde volvió a llenarse de risas, conversaciones y planes para el futuro. Marcos y Andrés comenzaron a trabajar juntos en un proyecto comunitario para ayudar a familias en situación de pobreza, inspirados por la historia de Elena. La transformación fue real. No solo había reconciliación entre padre e hijo, sino un propósito común que los unía más allá de las heridas del pasado. La historia de abandono se había convertido en una historia de esperanza, lucha y redención. Aquel encuentro en el restaurante, que parecía el fin de todo, fue en realidad el comienzo de una nueva vida, una vida donde el amor y el perdón son las verdaderas riquezas. Con el paso del tiempo, Andrés, Marcos y Elena se convirtieron en un ejemplo vivo para su comunidad. Su historia, que comenzó con abandono y dolor, sirvió para inspirar a otros a enfrentar sus propias heridas y buscar la reconciliación. Marcos ya no era solo el hombre que había abandonado a su familia años atrás. Se había transformado en un padre presente, un aliado y un amigo. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el éxito profesional, sino en la capacidad de amar y cuidar a quienes uno ama. Andrés, por su parte, había encontrado en su padre un compañero de vida y una figura a la que podía admirar. Pero también entendió que su verdadero héroe siempre había sido su madre, Elena, cuya fortaleza y amor incondicional les habían mantenido unidos a pesar de la adversidad. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la casa que habían renovado juntos, Marcos tomó la palabra. Quiero agradecerles a los dos por darme esta segunda oportunidad. No la merezco, pero prometo seguir luchando para ser el padre que ustedes necesitan. Elena sonrió y tomó la mano de su esposo con ternura. Todos cometemos errores, Marcos. Lo importante es aprender de ellos y no rendirse nunca. Andrés miró a ambos con gratitud. Lo que vivimos no fue fácil, pero ahora somos más fuertes. Esta familia que formamos es el verdadero tesoro. La historia de abandono que parecía destinada a romperlos terminó por unirlos más que nunca. La familia, aunque imperfecta, encontró en el perdón y la honestidad la clave para sanar. El restaurante donde todo comenzó quedó atrás. Pero el recuerdo de aquel día fue siempre un recordatorio de que enfrentar el pasado, por difícil que sea, puede abrir las puertas a un futuro lleno de esperanza. Y así, entre lágrimas, risas y promesas, Andrés, Marcos y Elena construyeron juntos un nuevo capítulo, demostrando que el amor
La valentía y la voluntad pueden transformar incluso las heridas más profundas. Esta es la historia de un hijo que enfrentó a su padre para reclamar justicia, y de un hombre que decidió cambiar para recuperar lo que realmente importa, su familia. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.